Bien, vamos a hablar de un hallazgo que puede revolucionar lo que se conoce hasta ahora sobre hipertensión. Médicos chilenos detectaron una alteración hormonal que está relacionada con el cortisol, una hormona asociada al estrés, la que cuando se metaboliza mal en los riñones generaría un aumento del volumen sanguíneo y con ello entonces la hipertensión. Queremos entender mejor este descubrimiento. Estamos para eso con Carlos Fardela, endocrinólogo de la Universidad Católica e investigador del Instituto de Inmunología e Inmunoterapia. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y bienvenido. Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad que me dan para contar este hallazgo nuevo que nosotros comunicamos en una revista internacional hace poco y que ha tenido algún impacto tanto nacional como internacional. Ahora, tiene impacto porque en sí mismo es un descubrimiento, pero también me imagino porque la hipertensión es una condición bien prevalente en Chile, sobre todo en adultos. Entonces, me imagino que conocer mejor su causa, poder diagnosticarla bien, puede ser una oportunidad grande. Exactamente, nosotros creemos que la hipertensión en este momento es una de las enfermedades más importantes que hay en la salud de la población, no solamente chilena, sino que mundial, y afecta alrededor de un 30% de las personas, especialmente a la gente mayor. Y en este último tiempo se ha demostrado que también afecta a niños, en donde es mucho más importante por el tiempo que tiene esta hipertensión de generar daño y causar enfermedades ya sea cerebrovasculares, renales, cardíacas, y daña todos los tejidos. Por lo demás es una enfermedad que hasta hace muy poco tiempo no se sabía la causa. Se hablaba de que era hereditaria porque los papás tenían, pero la pregunta es por qué tienen los papás hipertensión. Ya, es que eso le quería preguntar. En el fondo, antes de este descubrimiento, ¿cómo la medicina enfrenta la hipertensión? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se produce en teoría? Antes la mayor parte de los médicos, especialmente los médicos que se dedican a hipertensión, trataban la hipertensión como bajando la presión, ¿no? Pero no buscando la causa. Ya, o sea, atacando los síntomas y las consecuencias más que el origen. Claro, no atacaban el origen, atacaban solamente el efecto de la presión alta. Es decir, en el fondo, si tenían presión alta, usaban diuréticos para botar agua y botar sal, y vasodilatadores para aumentar el lecho vascular, en el fondo expandiendo el lecho y bajando la presión. Pero no iban a la causa por qué subía la presión. Y eso es lo que nosotros encontramos que es lo interesante de estos estudios, porque permite tener dos cosas. Uno, un diagnóstico etiológico preciso, y otro, tratamientos que son mucho más dirigidos al origen de la presión y no tratamientos que son parejos para todo el hipertenso que va a consultar. Claro, porque yo leía gente que decía, pero ¿para qué quieren saber la causa de la hipertensión si total igual el tratamiento va a consistir en bajar la presión? ¿Será tan útil conocer el origen? Usted me dice que sí. Yo me imagino que para la prevención puede ser tremendamente útil, pero además, doctor, usted me dice que esto permite tener tratamientos que en el fondo se enfoquen mucho mejor en esta enfermedad. Claro, mira, la pregunta que hace es la pregunta más importante que nos hacen en todos los congresos. ¿Por qué tratar de saber por qué sube la presión si la podemos bajar igual? Y la respuesta tiene dos aristas. La primera es que cuando tú encuentras una causa por la cual sube la presión, el efecto de la presión es uno de los tantos efectos que tiene esta hormona o estas hormonas que hacen subir la presión. Por ejemplo, si tú controlas la presión y la hormona sigue alta, va a dañar otros tejidos. No solamente va a subir la presión, sino que va a dañar directamente el corazón, va a dañar directamente el riñón y va a provocar más accidentes vasculares. La hormona a la que usted se está refiriendo es el cortisol. Hay dos hormonas que fundamentalmente juegan en esto. Uno, que nosotros la comunicamos ya antes en alguna entrevista que nos dieron ustedes a conocer, que es la aldosterona. Ya. Y otra, en este momento, que es el cortisol, que también es una hormona que se produce en la glándula suprarrenal. Ya. Estas dos hormonas tienen efecto en la presión, pero hasta antes, hace un tiempo atrás, se pensaba que eran casos esporádicos y muy raros. A ver, pero perdón, esas hormonas, ¿para qué sirven en el fondo? ¿Cuál es porque la función prioritaria no es regular la presión? La aldosterona, la función prioritaria es regular la presión. Ah, es regular la presión, porque sí. En el caso del cortisol uno sabe que es una hormona que tiene que ver con los niveles de estrés. Exactamente, ese es un punto muy importante. El cortisol se conoce de mucho tiempo y regula el estrés de las personas o se eleva con el estrés, pero tiene otras funciones. También tiende a regular la presión arterial, también tiende a regular los niveles de glucosa en la sangre y muchas otras funciones como la parte inmunitaria. De hecho, se usa mucho para el tratamiento de enfermedades inmunológicas. Pero para no desviarnos del tema, nosotros lo que descubrimos básicamente es que este cortisol mal regulado a nivel renal puede generar hipertensión arterial a través de un bloqueo de una enzima que existe en forma constitucional en toda la gente, que es una enzima que inactiva el cortisol en el receptor renal de mineralocorticoides, que es un término a lo mejor difícil de expresar para la gente común, pero actúa y hace que este cortisol, que normalmente no reabsorbe sal,
empiece a reabsorber sal y genere hipertensión. Doctor, necesito que paremos un segundo. Vamos a retomar el tema del cortisol y sus efectos. Tengo que ir a una información que está en desarrollo. Es una entrevista aquí en el estudio hablando de algo bien interesante relacionado con la hipertensión. Estamos con el doctor Carlos Fardela. Él es endocrinólogo de la Universidad Católica e investigador del Instituto de Inmunología e Inmunoterapia. Doctor, gracias por este paréntesis. Vamos a retomar desde lo que usted me estaba contando, que es el hallazgo, en el fondo, de esta hormona, el cortisol, que la conocíamos como una hormona relacionada con el estrés, que mal regulada en el cuerpo puede generar hipertensión. Y usted me estaba diciendo cuáles son las consecuencias de eso. ¿Cómo funciona el cortisol cuando está mal regulado? Pues el cortisol, cuando está mal regulado en el riñón, tiene la capacidad de reabsorber sal y agua en forma masiva, y esto genera hipertensión arterial. Y este es un hecho que antes no se conocía, porque en el fondo nosotros estamos protegidos de esta acción del cortisol a nivel renal por una enzima que lo metaboliza a un compuesto inactivo. Al fallar esta enzima, este cortisol es capaz de ir al riñón y reabsorber sal y agua, y esto genera hipertensión arterial. Y esto es muy importante porque este mecanismo es posible bloquearlo específicamente por fármaco y no dar cualquier fármaco para tratar esta enfermedad. Ya, antes de bloquearlo con fármacos, ya que estamos hablando del origen de las cosas, ¿se sabe por qué el cortisol a veces queda mal regulado? ¿Por qué deja de tener esta acción prioritaria sobre el estrés y se deja de como generar en buenas condiciones y empieza a generar un problema derivando en la hipertensión? Bueno, esta fue el hallazgo que nosotros hicimos. ¿Por qué este cortisol empieza a jugarte en contra en vez de jugar a favor? Porque el cortisol, si lo sacamos del cuerpo, el paciente se muere. Pero mal regulado en el riñón, a través de una enzima que hay, y que esta enzima empieza a fallar, las causas por las que falla son múltiples, pero empieza a fallar y empieza a metabolizar mal el cortisol a nivel renal, y este cortisol mal metabolizado a nivel renal es capaz de, a nivel de los túbulos renales, generar un aumento de la reabsorción de sal y agua, y esto genera hipertensión arterial. Ya, pero ¿se sabe por qué pasa en el organismo que esta enzima empieza a regular mal y el cortisol entonces nos juega en contra y no a favor? Hay varios factores. Algunos son genéticos, ya. Y en ese sentido los que están más afectados son los niños, porque las mutaciones que se han demostrado y que hemos encontrado nosotros en nuestra investigación han demostrado que hay alteraciones que son a nivel genético que hacen que esta enzima deje funcionar. Y en adultos hemos visto que la enzima envejece y es capaz de perder actividad. Además, hemos visto que hay productos que tienen que ver con las condiciones de vida de la gente, que entorpecen la acción de esta enzima y que son factores que se llaman epigenéticos, que tienen que ver con el medio ambiente, como el consumo de sal, el consumo de algunos dulces o caramelos que tienen licorice, que es un medicamento, es un excipiente que llevan algunos productos y que tienen la capacidad de inhibir esta enzima, y una sinfín de otras cosas que no son genéticos y que van alterando el funcionamiento de esta enzima y generan entonces esta falla que permite que este cortisol actúe a nivel renal a través del bypass de esta enzima y actúa reabsorbiendo sal y agua. Este hallazgo nos había comunicado antes y no solamente afecta el aumento de presión, sino que provoca daño a nivel renal, provoca daño a nivel vascular, cardíaco y cerebrovascular, en todas las partes en que no es regulado por esta enzima que protege estos órganos. Mantener el cortisol con un buen funcionamiento, si se pudiera, digamos, no solo podría prevenir el que se desate una hipertensión, sino también todos los otros daños. Todos los otros daños. Por lo tanto, ahí das en el punto más importante de esta entrevista. ¿Por qué buscar la causa? Porque no es solamente bajar la presión. Yo el trastorno a nivel renal yo lo puedo manejar con los mismos medicamentos que te dan en el consultorio. Claro. Pero si no tratas la causa, se van dañando otros órganos, independiente que la presión esté controlada. Por lo tanto, es muy importante que la gente entienda que la presión no es solamente un aumento de presión, es una enfermedad multisistémica que te ataca no solamente por el efecto de la presión, sino por el mal regulamiento de estas hormonas, otros órganos. Doctor, ¿es fácil medir el cortisol y saber si es que está haciendo una buena función o está actuando mal y por lo tanto nos puede desencadenar una enfermedad? Es muy difícil y te voy a contar por qué. Porque lo que medimos no es el cortisol. Ya. El cortisol en esta enfermedad, si tú lo mides en la sangre, no sube ni baja, está normal. Pero el metabolismo del cortisol está afectado y para eso hay que disponer de tecnología de última generación para poder medir metabolitos del cortisol. Ya, o sea, uno no mide los niveles de cortisol en el organismo, sino que uno tendría que medir o chequear la calidad del trabajo que está haciendo el cortisol. O sea, ¿en qué sentido está trabajando? De la enzima que metaboliza el cortisol. Ya. ¿Y eso no se puede medir o esa tecnología? No se puede medir. Te voy a contar por qué. Porque esta metodología antes se usaba radioinmunoanálisis, que usa anticuerpos. Y la verdad que era muy difícil diferenciar el cortisol de la cortisona, que es el metabolito del cortisol. Ahora disponemos con tecnología de punta
y podemos hacer este diagnóstico que antes no se podía hacer. Por lo tanto, este diagnóstico nos salió al bolsillo, salió de avances también que tienen que ver con la tecnología de punta que hemos podido incorporar para poder medir cosas que antes no se podían medir. Si tampoco le podemos echar la culpa a la gente que antes no lo hacía, porque no existía cómo medirlo. ¿Ya? Porque el cortisol, tú en la sangre nunca cambia. Lo que cambia es el metabolismo del cortisol. Y el metabolismo del cortisol, para poder medirlo, necesitamos con tecnología de punta que no existía hace 10 años atrás. Ya, ahora esa tecnología existe. Existe. Y no solamente existe en la Católica, existe en otras partes. Pero el know-how, cómo lo estamos haciendo y toda la parafernalia que hemos hecho para poder llegar a encontrar estas distintas alteraciones, ha sido un trabajo larguísimo, de años de investigación. Nosotros llevamos por lo menos 10 años investigando esto y te podría decir 20 si consideramos todos los hallazgos que hemos hecho en otros mineralocorticoides como aldosterona. Por lo tanto, el mensaje es que es una enfermedad que hay que diagnosticarla y hay que diagnosticarla con tecnología punta. Doctor, ya, y usted me dice, se ha hecho un trabajo, hoy día está la tecnología, pero no está en todos lados la tecnología y me imagino que no está masificada. ¿Cuál es como el ideal? Que en el fondo uno, así como se hace exámenes de sangre rutinarios, también pudiera chequearse el cortisol cada cierto tiempo porque puede ser un predictor de estas otras, no solo de la hipertensión, sino que también de las otras enfermedades. La verdad que el mensaje es súper simple. Mira, si tú tienes una hipertensión arterial y tienes una hipertensión de temprano comienzo, que empieza antes de los 40 años, o es muy grave, o es una enfermedad que necesita muchos fármacos, tienes que pensar que algo raro está pasando con la presión arterial. No esa presión arterial que sube un poquito y que anda bien. Y en esos casos deberías chequeártela y con un especialista. Porque no todos tienen, como tú dijiste, al alcance estos métodos y estas técnicas. Tampoco está a disposición en regiones, ponte tú. Y es un examen que en este momento no está... no es barato tampoco hacerlo. Es decir, tiene su costo que nosotros queremos centrarlo en este momento en gente que realmente esté realmente afectada por esta enfermedad que es realmente compleja como la hipertensión arterial. Y la razón es por eso, porque puede ser la presión arterial solamente la punta del iceberg. Pueden haber otros órganos dañados. Claro. Y la otra razón es porque el tratamiento en forma específica y en forma dirigida es tan efectivo que la presión baja rápido cuando encontramos la causa y no tenemos que estar sumando antihipertensivos. Bueno, con eso se evitan una serie de consecuencias. Se evitan costos altos, se evitan daños agregados y se evita lo más importante, que es tratamiento innecesario. Doctor, de todas maneras me queda dando vueltas el cómo determinar o si se va a poder llegar a determinar con mayor certeza por qué el cortisol en algunos momentos ya no actúa para bien y actúa para mal en el fondo. Usted me decía, pueden ser factores genéticos, pueden ser factores ambientales. Dentro de esa gama de posibilidades, ¿cuál es como la más probable? Porque muchos hemos escuchado que la hipertensión tiene que ver con razones hereditarias que mucha gente dice, pero sobre todo con estilos de vida. O sea, el café que yo me acabo de tomar no se lo debería tomar una persona hipertensa. La gente hipertensa no debería comer alimentos con demasiada sal. ¿Cuánto está en manos de las personas para poder controlar la hipertensión? ¿Y cuánto está en la genética? Y con la posibilidad de que el cortisol un día ya no hace su trabajo habitual y empieza a vulnerarnos y nos hace hipertensos. La verdad que es multifactorial la subida de presión. Como tú bien dijiste, el cortisol, para que haga efecto, tiene que tener sal, porque es lo que reabsorbe y eso es lo que genera hipertensión. Por lo tanto, si tú dejas de comer sal o comes muy poquita sal, ya vas a tener un beneficio independiente de que yo encuentre la causa o no. Ya. Y eso es fundamental que la pero gente ahí hay lo una entienda. relación súper basal, porque en el fondo alguien podría decir, ay, voy a seguir comiendo nomás con mucha sal, si total el problema es mi cortisol. ¿Me explico? Sí, puede ser. Pero en el fondo, si no como con sal, no le estoy dando la posibilidad al cortisol de generarme la hipertensión. Por ejemplo, si tú no tienes idea por qué te sube la presión, una de las cosas importantes es no comer con sal, porque la sal es la que al final expande el volumen. Y es muy importante también pensar de que esta enfermedad, si tú no la tratas en forma multifactorial, bajando de peso, dejando de comer sal, evitando la obesidad, el estrés también, porque el estrés también genera aumento de cortisol, sí. ¿Te fijas? Entonces, tiene un montón de características que la hacen bien peculiar, pero hay cosas que son fundamentales. Esto que nosotros encontramos, si tú lo tratas, incluso el paciente puede liberar un poco más su estilo de vida y no hacerlo tan estricto, porque nadie puede estar sometido a estas situaciones que son casi enajenantes para el ser humano, de que le prohíben todo. Usted decía, nosotros a través de medicamentos podemos evitar este mal funcionamiento del cortisol en el fondo. Eso significaría que una persona puede medicarse y luego comer normal, no en exceso, porque
para muchas cosas es malo comer en exceso, pero me refiero solo en lo relativo a la hipertensión. A lo mejor no tenerle tanto miedo a la sal, a lo mejor sí tomarse el café, etcétera, como que podría relajarse porque los medicamentos bloquean este mecanismo negativo del cortisol. En términos estrictos, sí. Pero siempre va a ser bueno comer con poca sal, porque la sal tiene efecto en otras partes. La sal, por ejemplo, aunque yo logre bajar la presión, tiene daño directo en el endotelio vascular. ¿Sabías eso? ¿Qué? En la vasculatura, en los vasos. Ah, ya, los Por lo vasos tanto, sanguíneos. si tú comes con sal, independiente que la presión no sube mucho, te estás dañando las arterias. ¿Y eso por qué? ¿Porque se dilata? ¿Qué es lo que hace La sal tiene un en los efecto vasos? directo en los vasos. Es bastante complejo explicarlo, pero hay receptores para la sal que son unas GTPasas pequeñas que se llaman RAC y que activan los receptores de mineralocorticoides a nivel vascular. Es bastante compleja esta investigación y la verdad que uno trata de facilitarla al público, pero el daño a la sal es impresionantemente complejo. Así como el cortisol lo nombramos, la aldosterona la nombramos, la sal a veces tiene un papel, aparte de las hormonas, que es directo a nivel del daño vascular, cardíaco y metabólico. Ya, o sea, por lo tanto, una cosa inevitablemente va acompañada de otra. O sea, Es uno muy podría hacerse importante. este chequeo, bloquear el cortisol, no sé qué, pero igual el estilo de vida saludable debiese mantenerse. Es decir, igual el estilo de vida mantenerse aunque tú no seas hipertensa, porque obviamente que la persona que sube peso, come sal, aunque no tenga dañado el sistema de metabolización del cortisol. Y siempre hablo del sistema de metabolización del cortisol porque no es el cortisol mismo, Claro. es el sistema de metabolización. El cortisol en la sangre de estos pacientes es normal, pero la metabolización o el housekeeping que regula que realmente este cortisol no haga daño es el que está dañado. Y eso es lo que genera la enfermedad. Y eso fue lo que publicamos, ojo, y eso fue lo que publicamos y lo que llevó a una de las revistas más importantes de endocrinología a mandarlo y aceptarlo como un trabajo bastante innovativo y que ha dado mucho que hablar. Doctor, estaba pensando mientras hablaba con usted, este cortisol se secreta desde la glándula suprarrenal, Exacto. me decía usted. Y esto en el fondo se hace porque tenemos dos glándulas suprarrenales, pues, sobre los riñones, ¿no? Ahí están las glándulas. ¿Sí? Cuando hay falla de los riñones, ¿la glándula deja de secretar? ¿La desregulación en el fondo de los niveles de cortisol también puede generar un problema? ¿O no tiene nada que ver la cantidad de cortisol o los momentos en los que se secreta, porque en realidad es la calidad de ese sistema de metabolismo? No sé si me expliqué. Sí, absolutamente. Hay dos enfermedades. Una, que es la que yo acabo de explicar, que es que el cortisol no sube en la sangre y que el problema está a nivel de la regulación del cortisol, a nivel de los distintos lugares donde actúa. Y otra es cuando el cortisol ya empieza a producirse en forma excesiva. Y eso se llama Cushing. Ya. Que ahí no es el cortisol, no está normal como en el primer caso, sino que empieza a subir en la sangre. ¿Y qué pasa cuando el cortisol y en esos sube? casos ahí realmente deja la grande el cortisol, porque ahí ya genera una enfermedad que es gravísima y que las personas generalmente, si no se tratan a tiempo, se mueren. Pero eso es fácil de detectar porque basta un examen que lo pueden hacer en cualquier lugar de Santiago o de Chile o del mundo, que es medir cortisol en sangre. En esos casos el cortisol no está normal, está súper alto. Ya, y eso no tiene que ver con la presión, tiene que ver También con otro sube tipo la de presión, daño. pero la enfermedad es tan grave que daña rápidamente los vasos, las arterias, el corazón, la musculatura se la come, realmente hacen pérdida de masas musculares. Es decir, es un síndrome mucho más complejo y mucho más grave. Y ese es el que se conocía antiguamente y que se conocía como síndrome de Cushing, y el que la gente realmente dice, ¿no será que esta persona tiene un problema en la glándula suprarrenal, por eso engordo tanto? Pero ese no es una cosa que veamos frecuente. Para darte un ejemplo, esto que nosotros estamos viendo, lo estamos viendo casi en un 10% de los hipertensos. Un problema de Cushing lo vemos en el 0.01 Claro, de los mucho más hipertensos. excepcional. Es una excepción. Ahora, esto nos da cuenta de lo importante que es el cortisol a la larga, que no sé si es algo de lo que estemos todos tan como pendientes. El cortisol, Ya sea en la producción, en cantidades óptimas, etcétera, como en que su sistema de metabolismo sea el correcto para no generar problemas como la por eso hipertensión. es y bueno otros daños. dejar claro que uno es la producción de cortisol y otro es el metabolismo del Claro, cortisol. pero ambos aspectos son súper relevantes. Son muy relevantes y en el caso de cuando se produce mucho es tan relevante que si no se diagnostica a tiempo el paciente se muere. En los pacientes que tienen síndrome de Cushing. Ya, bien interesante. Bueno, vamos a ver qué más. Yo no sé si de este descubrimiento derivan otro desafío. O sea, ¿cuál es el paso siguiente de la investigación? El próximo paso es una pregunta que tú hiciste, que yo no te la pude contestar totalmente y como que le evadí un poco. ¿Ya? Le evadí un poco porque la verdad es que en los casos más graves de este déficit enzimático que genera esta enfermedad, que se ve generalmente en niños, hay una alteración en el gen que codifica para esta enzima. Hay una alteración genómica, genética, pura. Y estos pacientes tienen
una serie de otras cosas. ¿Y habría que determinar ahí cuál es ese gen? No, el gen ya lo tenemos nosotros estudiado y sabemos exactamente bien. Por lo tanto, esos pacientes es bastante fácil encontrarles el punto donde está el defecto de la enzima. Pero los adultos los hemos estudiado y no hemos encontrado una alteración en el gen. Por lo tanto, lo que planteamos es que esto sea el próximo paso, estudiar alteraciones epigenéticas que tienen que ver con mecanismos regulatorios más que alteraciones del mismo gen. Por ejemplo, el gen es una estructura que genera una proteína, y esa proteína tiene un efecto, ¿ya?, que se llama enzima. Nosotros no encontramos en los adultos una alteración en el gen mismo, pero muy probablemente existen alteraciones que regulan la generación de esta proteína y que son externos. Y ese es un desafío que tenemos que buscar. ¿Cuáles serían uno de estos factores reguladores? Uno podría ser la sal. Otro podrían ser algunos compuestos que estamos comiendo y que no sabemos lo nocivo que son. Nosotros comemos mucha cosa envasada. ¿Cuál dijo recién? Usted dijo algún compuesto. Sí, pero es un compuesto que ya no se usa, que es el licorice, que venía en los caramelos. Sí. Y nosotros lo que queremos es detectar si a lo mejor estamos comiendo algunas cosas que tengan acción en estas enzimas que metabolizan no solamente el cortisol, sino que muchas otras cosas y que puedan bloquear o alterar esta enzima y que tengan este efecto que nosotros no lo encontramos desde el punto de vista de una alteración en el gen, pero sí después que esta enzima no puede actuar porque está bloqueada por algún elemento que comemos, alguna cosa que está en alguna... No quiero hablar del agua porque capaz que me digan que estoy creando ya, pero no sabemos, en el fondo todo objeto pero eso es lo que queremos hacer y de hecho nosotros estamos trabajando con el Fondesit, con el CONICIT, que tenemos financiamiento de estos productos con el Instituto Milenio y algunos laboratorios también se han interesado con esto de la industria farmacéutica. Bien, pues nos vamos a quedar bien pendientes porque todavía queda mucho por investigar, pero ya hay un tremendo hallazgo como este también para entender que si el cortisol metaboliza mal podemos tener este problema y que conocer ese origen de la hipertensión puede ser una tremenda oportunidad. Hay muchas personas que tienen hipertensión y sería bueno también saber ese origen. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. Muchas un buen gracias. día.